Ok, amigos, siendo las 9:40 casi de la noche, vamos a iniciar con este webinar donde hablaremos de los dividendos, la famosa distribución de dividendos. Primero, hay que tomar en cuenta que los dividendos son beneficios que son distribuidos desde sociedades hacia personas naturales o hacia otras sociedades. Estos beneficios que reciben estas personas naturales o sociedades son ingresos y estos ingresos pueden ser objeto de impuesto a la renta, es decir, pueden convertirse en un ingreso grabado de impuesto a la renta. Y por eso es importante que usted tenga presente si usted, persona natural o persona jurídica, que está recibiendo ingresos, ¿tiene que pagar impuestos sobre ese ingreso proveniente de un dividendo o no debe pagar impuesto a la renta? Y también es importante que la persona jurídica, es decir, la sociedad que está en este caso distribuyendo los dividendos, tenga presente si el dividendo que está distribuyendo es gravado de impuesto a la renta o es no gravado, ¿no es cierto? O es exento en este caso. ¿Por qué? Porque dependiendo de eso, aplicará también el porcentaje de retención que deba aplicar de acuerdo a la normativa tributaria. Ahora bien, entonces, ya partiendo y aclarando qué es el dividendo, tenemos que conocer ¿quiénes son los sujetos obligados a presentar el anexo de dividendos en este mes de mayo 2024? Recuerde que el plazo para presentar este anexo, también llamado anexo ADI o anexo de dividendos, es en el mes de mayo 2024. ¿Ya? Acá está el plazo, ¿sí? El plazo está relacionado directamente con el noveno dígito del RUC, ¿sí? Es decir, quien tiene el noveno dígito del RUC 1 va a presentar este anexo el 10 de mayo o hasta el 10 de mayo. Quien tiene noveno dígito del RUC 2 hasta el 12 de mayo. Quien tiene noveno dígito del RUC 3 hasta el 14 de mayo. Quien tiene 4 hasta el 16 de mayo. Así va subiendo de par en par hasta llegar a determinar quién tiene como noveno dígito del RUC 0, declara o presenta este anexo hasta el 28 de mayo. Ojo, no tiene que dejar para el último día, sino le dice la norma hasta el 28 de mayo. ¿Pero quién? De acuerdo al noveno dígito del RUC, en este caso las personas jurídicas que tengan el RUC 0, el noveno dígito del RUC 0. ¿Ok? Listo. Ya sabiendo que debemos presentar esta obligación en el mes de mayo 2024, tenemos que identificar quiénes son los sujetos obligados a presentar este anexo, ¿ya? Los sujetos obligados a presentar este anexo de dividendos son las sociedades nacionales, es decir, toda sociedad que sea constituida en el Ecuador, ¿ya? O sociedades extranjeras que tenga residencia fiscal aquí en el Ecuador, o sociedades también de economía mixta. ¿Qué es lo que van a informar en el anexo ADI? Van a informar la utilidad generada durante el periodo 2024, perdón, 2023, porque recién acabamos del año 2023. Nos van a informar lo siguiente. A ver, en el anexo ADI se va a informar la utilidad obtenida, ¿no es cierto?, durante el periodo o ejercicio fiscal 2023, las utilidades generadas en periodos anteriores al 2023, ¿no es cierto? Que pueden ser 2022, 2021, 2020, 2019, etcétera. En el caso de que esas utilidades, pues las mantenga dentro del patrimonio, ¿ok? Y los dividendos que fueron distribuidos durante el periodo informado, es decir, dividendos que fueron distribuidos durante el año o el ejercicio fiscal 2023. Eso es lo que vamos a informar en el anexo de dividendos, ¿ok? Por favor, hasta ahí me puede comentar en el chat si está claro lo que acabamos de conversar.
o de hablarlo. Recuerde que en este momento, en estos minutos que hemos estado, hemos identificado lo siguiente. Primero, ¿cuándo va a presentar el anexo de dividendos? En mayo, de acuerdo al noveno dígito del RUC. ¿Qué es el dividendo? También lo hemos identificado. Tercero, ¿qué información se debe presentar en el dividendo? Y como cuarto, hemos identificado quiénes son los sujetos obligados a presentar este anexo de dividendos. Ayer hicimos un en vivo sobre la declaración patrimonial. Ese video está colgado ya en YouTube, pueden verlo también, si ustedes gustan. Estoy como Esteban Jacome en YouTube, pueden verle, el video va a estar por un tiempo ahí, ¿ok? Listo. El tema es el anexo de dividendos. ¿Qué más tenemos respecto a este anexo de dividendos? Es importante que usted establezca que cuando una sociedad distribuye dividendos, ¿no es cierto? Cuando una sociedad distribuye dividendos, tiene que necesariamente aplicar retención de impuesto a la renta. Pero ¿a quién va a aplicar retención y a quién no va a aplicar retención? Déjeme, por favor, le voy a informar en este momento a quienes sí va a aplicar la retención de impuesto a la renta y a quién no aplicaría retención. O en el caso de que le tenga que aplicar, le la aplicaría de manera informativa. ¿Ok? Hubo una reforma tributaria, ¿no es cierto?, a las retenciones de impuesto a la renta. Al existir esta reforma tributaria, ya se establece que no se deben emitir comprobantes de retención de manera informativa. Sin embargo, en lo que tiene que ver con distribución de dividendos, la normativa hace una excepción y ahí le dice que sí se debe emitir retenciones de impuesto a la renta, así sea en cero, es decir, de manera informativa. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que usted o a quiénes o a qué sujetos sí les va a aplicar retenciones? Voy a hacer un ejemplo. Usted tiene la categoría de sociedad, sociedad nacional o sociedad extranjera que está residiendo aquí en el Ecuador. Esa sociedad va a distribuir dividendos. Esta sociedad puede distribuir dividendos a otra sociedad, ¿ya? Entonces, es importante que usted identifique si va a distribuir a otra sociedad, ¿dónde está esta sociedad? Pues, ¿sí? ¿Dónde está residiendo esta sociedad? Entonces, yo tengo que identificar la residencia. Vamos a proyectarles aquí también a nuestros amigos de TikTok para que vayan viendo lo que estamos proyectando. Ok, ahí estamos. Ok. Entonces, básicamente es lo siguiente, ¿no? Dice, usted está aquí como sociedad, ¿ya? Usted decide que va a distribuir dividendos. Les va a distribuir dividendos a una sociedad. Entonces, usted tiene que identificar la residencia de esta sociedad. Esta sociedad puede tener una residencia en el Ecuador, es decir, está constituida en el Ecuador, ¿ya? O puede ser que de pronto usted distribuya dividendos a otra sociedad, pero la residencia de esa sociedad sea en el extranjero, ¿sí? Entonces, mire, la residencia es en el extranjero. O puede ser que el caso de que usted decida distribuir dividendos ya no a una sociedad, sino tal vez usted lo que va a hacer es distribuir dividendos a una persona natural, ¿ya? Es decir, al socio, ¿no es cierto?, de la empresa, persona natural. Usted decide distribuir dividendos a la persona natural, también tiene que identificar dónde está residiendo esa persona natural. Si reside en el Ecuador o reside esta persona natural en el extranjero. ¿Ya? Y claro, ahí no acaba la cosa, ¿sí?
no acaba la cosa. ¿Por qué? Porque adicionalmente usted tiene que identificar dónde está residiendo el beneficiario efectivo. Hablamos del beneficiario efectivo, que es la persona que hará uso o gozará de ese beneficio que está siendo distribuido por esta sociedad. En este caso, podríamos decir que aquí, cuando una sociedad distribuye dividendos a otras sociedades, debemos de identificar dónde está esa persona natural, la final, ¿no? La que estaría gozando de ese beneficio que estaría recibiendo la otra sociedad. ¿Ya? Entonces, aquí podemos decir que, bueno, está recibiendo una sociedad en el Ecuador de otra sociedad. ¿Ya? Entonces, aquí identificamos si el beneficiario efectivo está en el Ecuador o está en el extranjero. Y acá también tenemos que hacer lo mismo. Debemos de saber si esta sociedad que está en el extranjero está teniendo un beneficiario efectivo en el Ecuador o en el extranjero. Y adicionalmente, debemos de identificar si cuando hablamos del extranjero, ese beneficiario efectivo está en un paraíso fiscal, régimen de menor imposición, régimen preferente o en un régimen similar al nuestro. Entonces, esto es lo que el trabajo que tiene que hacer el contador, mire. Identificar dónde o hacia quién se está distribuyendo el dividendo. Y dependiendo de ello, sabrá identificar si es que tiene o no tiene que aplicar retenciones de impuesto a la renta. ¿Ok? Ahora bien, la normativa tributaria me establece, sí, ojo, la normativa tributaria me establece a mí que cuando yo estoy distribuyendo utilidades siendo sociedad y distribuyo utilidades a otra sociedad que tiene residencia fiscal en el Ecuador, el dividendo para esa sociedad que está como residente fiscal en el Ecuador es exento de impuesto a la renta. ¿Ok, amigos de TikTok y Facebook? Entonces ahí me dice, ese ingreso es un ingreso exento de impuesto a la renta. Entonces, mire, ahí usted tiene que necesariamente aplicar retención de impuesto a la renta, pero en cero, es decir, de manera informativa, únicamente de manera informativa. Ahora, cuando usted está distribuyendo dividendos, ¿no es cierto?, hacia una sociedad que está en el extranjero, ¿sí? Tendremos que identificar si esa sociedad que está en el extranjero tiene un beneficiario efectivo que está residiendo en el Ecuador o que de pronto está residiendo en, en otro país, o tal vez si está en otro país, si es que es régimen preferente, paraíso fiscal. Entonces ahí ya se viene como que un poquito a agravar el análisis, ¿no? Porque ya tenemos que tomar en cuenta otras variables. ¿Ya? A ver, le voy a presentar en este momento una plantilla, un documento para que usted vea este tema de cómo sería. Ya, ahí está. A ver, aquí le voy a explicar, ¿sí? Sabemos que, sabemos que quien distribuye, le vamos a proyectar acá a nuestros amigos, bien de TikTok, sabemos que quien distribuye, ¿cierto? Es la sociedad que está en el Ecuador. Esta de aquí. Esta es la que distribuye. Si esta distribuye a una sociedad, es decir, esta sociedad es la sociedad A, estas de acá van a ser la sociedad B, ¿sí? En este caso, esta sociedad A distribuye a una sociedad B que tiene residencia fiscal, perdón, en el Ecuador. Si tiene residencia fiscal en el Ecuador, ya, como usted puede ver, ¿qué pasa ahí? Que yo
no me importará si el beneficiario efectivo está en el extranjero o no, ¿ya? Y si es paraíso fiscal o no, aquí le aplico la retención del 0%, ¿ya? ¿Por qué? Porque le estoy distribuyendo dividendos de una sociedad a otra sociedad, pero esta sociedad tiene residencia fiscal en el Ecuador, ¿ya? Entonces es exento. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, esta sociedad A distribuye dividendos a esta sociedad B y esta sociedad B está como residente fiscal en el extranjero en un país que no es considerado paraíso fiscal o régimen de menor imposición? Ahí le voy a aplicar la retención de la siguiente forma. Tendré que identificar primero, atrás de esta sociedad B, dónde está el beneficiario efectivo. Si está en el Ecuador, aplico la resolución 13 del 2020, me parece que es. Déjeme ver. Ya, con tanta información de tantas reformas tributarias, pues sí, 2020 es. Puede ser que de pronto me llegue a equivocar con una fecha, pero la reviso para dejarle claro el tema. Resolución 13 del 2020. Entonces aplica esa resolución donde le dice que ahí la retención básicamente es dependiendo el ingreso, puede ser hasta el 25% sobre sobre el ingreso grabado distribuido, que ya le voy a explicar cómo es, ¿ya? Ahora bien, si yo soy sociedad A y distribuyo a una sociedad B que tiene residencia fiscal en el extranjero y atrás de esta sociedad B existe una persona natural que es beneficiario efectivo que está en el extranjero como no en un no paraíso fiscal, le aplico el 25% de retención. Y si es que atrás de esta sociedad está una persona natural que está en el extranjero en un paraíso fiscal, le aplico también el 25% de retención. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa si identificamos que estamos distribuyendo esta sociedad a esta sociedad B, está distribuyendo y esta sociedad B está en el extranjero, pero en un paraíso fiscal o régimen preferente o de menor imposición? Ahí sí tengo que ver dónde está el beneficiario efectivo. Si el beneficiario efectivo está en el Ecuador, aplico la resolución 13 del 2020. Si el beneficiario efectivo está en el extranjero, que es no paraíso fiscal, aplico la retención del 25%. Y si es que este extranjero perdón, esta sociedad que está en el extranjero tiene un beneficiario efectivo que está en un paraíso fiscal, ahí le aplico el 37%, ¿ya? Aquí le puse en rojo solo para que usted vea. Sin embargo, no se aplica el 25, se aplica el 37%, ¿ok? Eso es cuando estamos distribuyendo dividendos respecto a retenciones. Ahora, a sociedades. Cuando distribuyo dividendos, esta sociedad A distribuye dividendos ya no a otra sociedad, sino directamente a una persona natural. Debemos identificar dónde está residiendo esa persona natural. Si está en el Ecuador, aplico la resolución 13 del 2020. Si está en el extranjero y no es paraíso fiscal, el 25%. Y si está en el extranjero y es paraíso fiscal, el 37%, ¿ya? No el 25%, sino el 37%. Eso establece la normativa tributaria. Ahora, cuando yo voy a aplicar retenciones, no voy a aplicar sobre el valor total, ¿sí? Es decir, por ejemplo, le voy a poner un caso, ¿no? Déjeme ver por acá. Ya. Mire, el artículo 39.2 del reglamento a la ley de régimen tributario interno le establece a usted que el ingreso grabado de impuesto a la renta será igual al 40% del dividendo efectivamente distribuido. ¿Qué quiere decir? Que el dividendo, ¿cierto? Si usted, por ejemplo, es una sociedad, ya es una sociedad, vamos a suponer que esta sociedad lo que va a hacer es distribuir $100,000 a una persona natural, ya. Esta sociedad distribuye $100,000 a una persona natural. Entonces, no le va a aplicar la retención del 100%, es decir, de los $100,000, sino que usted tiene que sacar el 40%
de los $100,000, que serían en este caso 40,000. Y sobre ese valor de 40,000, usted tiene que aplicar la retención. ¿Ya? Entonces, no vaya a cometer el error de aplicarle la retención al 100% del dividendo recibido, sino tiene que aplicarle al 40% del dividendo recibido. Ojo, la retención nace en el momento en que mediante junta de socios o accionistas, usted establezca que se debe distribuir dividendos. Ahí nace el hecho que le va a dar a usted la obligación para aplicar retención de impuesto a la renta. ¿Sí? Listo. Ok, amigos. Esto ha sido el en vivo que hemos querido tratar sobre distribución de dividendos. Existen varios casos, amigos, de distribución de dividendos que son, por ejemplo, de años anteriores, ¿ya? Y también existe el anexo de dividendos, el cual tiene que ser llenado de forma correcta. El día de hoy, pues también quiero hacerles una cordial invitación a todos ustedes. En la próxima semana, me parece que el día martes y miércoles, vamos a dar 2 cursos, ¿sí? Y hoy estamos en promoción, porque normalmente cada curso de estos le sale un valor de $49 más IVA. Pero esta noche, hasta el día de mañana, ya mañana se termina la promoción, amigos. Esta noche, las personas que quieran aplicar esta promoción del 2 por 1, es decir, paga un curso y recibe 2. Recibe el curso de declaración patrimonial el martes y recibe el curso de anexo de dividendos del miércoles. Me parece que son de 7:30 a 10 de la noche o de 7 a 9:30, pero ya le confirmo eso una vez que usted solicite información y vaya a hacer la inscripción, ¿ya? Entonces, normalmente, como les digo, el precio del curso está en $49, pero hoy lo estamos dejando 2 cursos por 1. Declaración patrimonial más el anexo de dividendos. Entendiendo pues que por el día festivo, ¿no? Que tenemos hoy, el Día de la Madre, el mes de mayo, entonces estamos bajo ese, bueno, estamos hoy aplicando esta promoción por este mes de mayo, ¿ok? Entonces, si usted quiere ser parte de estos 2 cursos, le invito a que en este momento, eso sí, tiene que en este momento escribirnos al 099-122-9310. En este momento tiene que escribirme y decirme, ¿sabes qué, Esteban? Quiero acceder a esta promoción del 2 cursos por 1 y con gusto le enviamos la información para que usted pueda inscribirse y hacer el pago porque este plazo para poder aplicar esta promoción vence mañana hasta las 6 de la tarde. Sin embargo, tiene que escribir en este momento para poder tenerla en cuenta para que aplique esta promoción. ¿Ok? Entonces, amigos, sin más, pues, les repito el número 099-122-9310. Para mí ha sido un placer estar con todos ustedes esta noche. Claro, cuando usted asiste al curso, que son cursos pagados, damos certificado digital, material, grabación para que usted pueda ver por un tiempo limitado. También damos material, base legal, plantillas que utilizamos ahí, casos, todo eso. Todo lo que desarrollamos en el curso lo damos. ¿Sí? A ver, dice si está claro. Buenas noches. Si es anticipo de dividendos, también se tiene que aplicar retenciones de impuesto a la renta. Y doble retención. Retención a quien está distribuyendo y autorretención a la empresa que está reteniendo. Ese tipo de caso también lo vamos a ver en el curso. Si se trata de un anticipo ya. Si la junta se realizó en marzo y no ha realizado la retención del dividendo, debería de haber realizado la retención de forma automática, inmediatamente, ¿ya? Hacer la retención con fechas anteriores, ahorita le va a salir. Entonces, ¿qué sería lo recomendable? Contáctenme y le vamos asesorando en ese tema. El curso va a ser práctico, ¿no? Ahí haremos el llenado del anexo en el DIM, en la declaración patrimonial en el DIM, el anexo de dividendos en el DIM. Ya haremos los cálculos de los porcentajes de retención en lo que son dividendos, en lo que tiene que ver con la declaración patrimonial, haremos de una persona natural obligada a llevar contabilidad y de una no obligada. Calcularemos de un estado de resultados del valor patrimonial proporcional para saber qué parte del patrimonio de una sociedad va dentro del anexo de la declaración patrimonial. Entonces son casos muy, muy buenos, ¿no? Que lo vamos a ver durante 2 días. ¿Ok?
Toda la sociedad, así sea que no haya generado utilidades, tiene que mandar el anexo. Tiene que enviar el anexo de dividendos. ¿Ya? Si quiere conocer quiénes están obligados a presentar la declaración patrimonial, usted puede revisar el video en YouTube. Lo dejamos colgado por unos días. Me pueden buscar como Esteban Jacome en YouTube y ahí van a encontrar el video. Ok, eso sería, amigos. Igual, si tiene pérdida, también. Sí, tiene que presentar el anexo. El número, última vez el número, amigos, para que ahorita en este momento le escriba, ¿no? 099-122-9310. Ya, mañana hasta las 6 acaba el plazo para que usted pueda acceder a estos cursos a este precio del 2 por uno. Dos cursos por el precio de uno. Y adicionalmente, pero tiene que escribirlo en este momento para que le tengan en cuenta para que mañana pueda hacer la inscripción. ¿Ok? Sin más, pues amigos, para mí ha sido un placer estar con todos ustedes esta noche, poder compartir este tipo de tips, ¿no? Cápsulas pequeñas, cortas, pero que son de mucho valor para todos ustedes, ¿ya? Que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes, amigos, así que ya saben, pueden seguirme aquí en TikTok, en Facebook y YouTube. Para mí ha sido un placer estar con ustedes esta noche, nos estaremos viendo en un siguiente en vivo. Que pasen bien.